están? Buen día, Bien, acá, Manolo, querido. contando estas cosas que nosotros la hemos vivido muy de cerca, la persecución a nuestros cultores, a nuestros productores y productoras de cultura popular, Charlie, Mercedes. Mercedes, León. Víctor, por favor. Cierto. O escribían con una calidad que podían hablar Charlie en canción de Alicia en el País. Es, digamos, Que no se daban cuenta que era... tiene que enseñarlo en la Dios escuela. mío, ¿Cuánto no. tiempo más llevará? No, aparte esa banda. Buen día, Manolo, escúchame. Sí, buen día. Así, de entrada nomás, yo quiero que vos... Directo al hueso. No, porque me parece que a nuestra compañerada es bueno que haya una mirada desde un referente de la organización, porque no solamente para nosotros, sino para otros compañeros y compañeras, que tengo que agradecer. Hay un compañero que nos escucha ¿para qué lo tengo que decir? Consejo Escolar de La Plata. Para Facundo también le mandamos un saludo. Dale. No, vos habías traído preguntas para Manolo referido a que Peluca y compañía están obsesionados para entregarle a sus jefes, ¿no? El bastión de las indemnizaciones, ¿es así? Efectivamente, nunca nos deja de sorprender el caballero del mal. Antes de que se acabe o llegue la fecha de vencimiento de las facultades delegadas por la ley Bases, están tratando de reglamentar algunas cuestiones del capítulo laboral, empleo, etcétera, etcétera, y una vez más vuelven con la vieja y archiconocida receta de indemnizaciones a costa del propio trabajador. Claro. Entonces, ¿cómo sería esto? Lo más viejo, se acordarán que así como nos convencieron de que las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones eran una inversión fenomenal, Totalmente, que cada uno administraba su aporte y entonces iba a dar una rentabilidad maravillosa, ahora están hablando de un fondo de inversión colectiva para el cese laboral. Y entonces esto viene a intentar llevarse puesto una garantía constitucional, que es el derecho a la indemnización, por un lado, y contra el despido arbitrario, porque bajo cualquier, con causa o sin causa... Va asociado una con la otra. Exactamente. Bien. Entonces salimos bien del fuero laboral para terminar en el fuero comercial frente a un despido o miles de despidos, anulando además en el medio la organización gremial o los convenios colectivos de trabajo. Correcto. Que resguarden el régimen indemnizatorio. Y lo más gracioso de todo, lo más gracioso lo digo porque tienen un grado de impunidad tal, que lo llevan a una consulta pública, la Comisión Nacional de Valores va a decir, esto se puede hacer, podemos generar un fideicomiso donde las patronales aporten un porcentaje, pero el siempre empleado... la plata con ellos, ¿no? Claro, pero además que los laburantes pongan parte de su salario para que en el día de mañana se autofinancien los despidos y la indemnización. Frente a este escenario estamos. La verdad... Siempre es perjudicando al trabajador. O sea que esa plata, ¿de dónde saldría? Del sueldo del trabajador. Exactamente, un porcentaje que está destinado a este fondo de inversión colectiva, ¿no? Así lo ponen, sí, inversión colectiva. Un fondo de inversión colectiva para el cese laboral. Suena lindo, pero claro, cuando... La verdad que es un insulto a la inteligencia y a la historia del movimiento obrero, porque en la famosa reforma laboral que impulsaba el entonces ministro de Trabajo Flamarique durante los últimos momentos y estertores del gobierno de la Alianza, en esa reforma laboral que fue al Congreso y que finalmente trataron de avanzar con una tarjeta Banelco, a través de la cual se iba abonando algunas dádivas para su aprobación en el Senado y terminó estallando en una causa judicial sin precedentes. Que además obligó la renuncia, por eso renunció... El vicepresidente. El vicepresidente de la Nación renunció por eso presidente de la Cámara de Senadores. En ese paquete de reforma laboral también estaban hablando en ese momento de un fondo de indemnización, pero con aportes del propio trabajador, es decir, los trabajadores nos autofinanciamos nuestro futuro despido. Modelo que tiene la construcción. Es quitarle todo derecho, dignidad
Pero digamos, vos podés despojarlo de todo. Claro, lo que no pueden hacer exactamente, despojarnos de las garantías constitucionales, de las garantías que están incluidas en cláusulas de convenio colectivo de trabajo y en normativas que justamente resguardan los derechos laborales. Claro. Yo creo que no puede haber, si bien hay pocos diputados o diputadas de extracción gremial, que acompañen, o por lo no digo ya que acompañen, porque bueno, esto es resorte de la delegación a través de la ley base. Exacto. Pero sí me parece que hay que levantar la voz y a partir de acá impedir, entre otras cosas, como viene haciendo con la paritaria de los trabajadores de comercio, donde le están aplastando y poniéndole un yunque arriba de ese acuerdo salarial, porque no nos quieren convencer a través de la narrativa macroeconómica que cualquier mejora salarial va a disparar la inflación. Claro. Y entonces, si la inflación da del 2%, los incrementos salariales no pueden superar el 1%. Y entonces nos quieren convencer de que está estabilizada la macroeconomía y ya lo venimos diciendo hasta el hartazgo, a costa de cada vez incorporar menos elementos en nuestra mesa y menos proteínas y menos lácteos y así sucesiva, y menos medicamentos a todas las necesidades que tienen nuestros núcleos familiares a lo largo y ancho de la Argentina. Eso de el aumento del 1% que plantea Caputo, ¿es solo para gente que trabaja en el comercio o es para todos los trabajadores? Es que es una pauta que está estableciendo para todos. Claro. Es la paritaria que nos están imponiendo a los trabajadores del Estado, que es la herramienta más inmediata que tiene el gobierno, es disciplinar la Administración Pública Nacional. Bueno, lo de disciplinar puede ser un intento, no lo van a lograr, no pudo hacerlo ni en la etapa más oscura de la Argentina, que fue durante los 90, donde realmente estamos resistiendo a esas reformas estructurales que hubo en el Estado, pero es lo que quiere establecer para toda la sociedad argentina, para todos los convenios colectivos de trabajo, amén de manotearle, parece que ahora van a secuestrar colchones, porque están en la búsqueda desesperada de dólares, dentro de los colchones donde ya sabemos dónde están los recursos, ¿no? Y además el ministro, ministro tiene todo su capital afuera. Exacto. Claro, sí. Esto que dice Manolo es tan central, así, al gaucho, concreto. ¿Por qué? Porque la discusión está en el ajuste al que trabaja, pero no a la riqueza. Porque esto que dice, perdón, aporto esto, me parece que lo que vos dijiste es brillante, pero el aporte es que falta. ¿Por qué genera inflación? Porque al cobrar más gasta más, no es si vuelve la plata. No, porque la trampa del empresariado es que el Estado no, el empresariado el aumento lo traslada al precio. Por eso se genera la inflación. No es que ellos que ganaron, los bancos, las grandes empresas, las grandes cadenas de supermercados ganaron mucha plata porque se armaron de un colchón de aumento. No dice, sí, está bien, estamos ganando, le vamos a dar un aumento, pero no vamos a tocar los precios. Automáticamente aumenta la nafta, te aumentan los precios. Llueve, te aumenta el precio de la carne. No, porque no podemos sacar la hacienda. Basta, muchachos, ya sabemos todo este ejemplo. Pero si hay sequía también. ¿Y a quién van cuando llueve, cuando hay inundación, cuando hay sequía, cuando hay catástrofe? Y al Estado. Al Estado. A declarar la emergencia agropecuaria. Pero es de manual. Lo vas a encontrar en todos lados. Y por eso Camila había preparado estas consultas y vos ya justo mandaste. Nos encontramos ante un momento donde un gobierno porque ya el despido se le agotó para generar caja. Exacto. El recorte ya no le da más caja. Exacto. Le quedan 2 lugares nada más, que es planchar los aumentos y los fondos de los jubilados. Exacto. Guarda con todo eso, ¿no? Sí, justamente, y ahora obviamente van a intentar avanzar sobre las jurisdicciones provinciales, digamos, pues está la necesidad de aspirar moneda y de aspirar recursos y de achicar inversiones para que el propio Mauricio Macri diga que no es bueno frenar la obra pública, es porque, entre otras cosas, algo está pasando, claro, digamos, y el núcleo rojo de poder concentrado en la Argentina, es cierto lo que dice Walter,
ahora te ofrecen descuento, ahora bajan algunos productos, porque está la rentabilidad acumulada en los últimos 14 meses, que se haga el lujo de decirte, che, bajamos 2 puntos de algún producto. Entonces vos que decís, pero ¿cómo está la economía? ¿Se está armonizando? ¿Se está estabilizando todo? No, señora, no, señor, no, compañero. Nos están queriendo vender una gran burbuja que ya la vivimos. Sí, mientras bastardean a los trabajadores desde las diferentes áreas que puedan, indemnizaciones, jubilaciones, trabajo. Y además quieren tapar el sol con la mano, porque si bien los medios están haciendo un esfuerzo enorme para que trate de filtrarse una situación que es sumamente preocupante, es la estructura y el manto de corrupción que está emergiendo en el PAMI y otro tanto en el ANSES, donde los propios funcionarios libertarios están denunciando de manera institucional que reciben aprietes para que les descuenten compulsivamente a profesionales y trabajadores del organismo un porcentaje, el diezmo, ¿no? Un porcentaje de su salario para los fondos partidarios de La Libertad Avanza. Dicho esto, de vuelta, situaciones que ya las vimos, práctica que ya la vivimos. Entonces los paladines de la transparencia, los paladines, los mariscales de la honestidad, claro, me parece que es irrefrenable, porque estos ya no son los cucas, no es el peronismo el que está denunciando, son los propios funcionarios, están denunciando a funcionarios pesados de la estructura del gobierno en la órbita del PAMI. Así es. Eso que, perdone, eso que contabas del PAMI, que es totalmente gravísimo, porque pone al trabajador también entre la espada y la pared, ¿no? Porque no querés accionar ante, digamos, esa publicidad partidaria, pero a la vez decís, está en juego mi puesto de trabajo. Eso lo había comentado Agus, que dicho sea de paso, puso que tremenda la columna de Manolo, como siempre, y que desde su casa nos está escuchando porque, bueno, está con una difonía, así que le mandamos un besito a Agus y que se mejore pronto. Y Roy pone que toda la semana estuvo esperando la columna de Manolo. Muchas gracias. Así que bueno, lo quería comentar. Muy bien, muy bien. Pibe Eterno, te mandé un material que no es mío, lo copié y lo pegué, y vos me contestaste con otros dos. El panorama electoral, si vos mirás, ya bajó la espuma de los medios del domingo a hoy. La efervescencia. Vos sabés que, obviamente, Clarín está enfrentado al presidente, y hoy ya le bajó la espuma directamente a todo, porque empezaron con un remo, derrota el kirchnerismo, el peronismo, pero le pregunto a Manolo, Manolo, nos están queriendo vender un microclima provincial, que ayer lo charlé con Maxi, que tiene que ver con otras cuestiones, las provincias tienen otras realidades, es muy difícil. Casos históricos se fueron porque hubo un gran asesinato, un gran hecho de corrupción, si no, no cambian los oficialismos provinciales. Y hoy a la mañana me encuentro con algo que dice, Milei está fuerte pero pierde elecciones. El peronismo está destrozado pero puede ganar la capital y la provincia. Y la UCR murió pero sus gobernadores arrasan. Hay en el medio un germen de un cambio ahí que yo aliento, ¿no? Por supuesto. Sí, efectivamente es así. Uno, si se pone a analizar estas casi 72 horas del proceso electoral del domingo, ve escenarios, como bien decías, de exaltación electoral por un lado, de una euforia tal que vos decís, chau, se jugó la Argentina. Y lo cierto es que es cierto que es termómetro, y es cierto también que pareciera ser que hay una línea muy difusa entre determinados espacios políticos. Vos bien señalabas, por un lado el espacio político de La Libertad Avanza, el radicalismo, algunas cuestiones que son, obviamente no es lo mismo una elección en Jujuy que en San Luis. Tal cual. Pero sí me parece que hay un dato que hay que prestarle mucha atención y me parece que el espacio político al que comulgamos tiene que tomar nota, que tiene que ver con la participación. Sí. Porque hay un sector muy importante de la sociedad, en este caso de jujeña, puntana y salteña,
que decidió el domingo permanecer en sus hogares. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que hay una apatía, que la antipolítica? No, me parece que no hay una propuesta que entusiasme. Que lo llame a que votar. Lo llame a votar, claro. Que tiene que ver que me parece que el peronismo tiene un desafío enorme, porque además, esto que vos decías, Nera, sale último, derrota, en comparación al proceso electoral del 2023, en estas provincias el peronismo gana en representación, fueron electos diputados provinciales, concejales, es decir, por supuesto que hay que asumir errores, aciertos, me parece que esté intervenido el PJ en Jujuy, en Salta, Corrientes. y Corrientes no es menor, hay que ordenar la fuerza, por esto, porque digamos nuestra ciudadanía, nuestros compatriotas ven que no hay una línea divisoria clara. Y esto tiene que ver con el mensaje, con la propuesta, con el discurso y fundamentalmente con el posicionamiento en cada provincia, pero también en el marco general. Si uno analiza lo que queda de la semana, lo que queda de la campaña, en la capital federal, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pareciera ser que es la elección de los guardaespaldas o la elección de los padrinos, ¿no? Milei que lo acompaña a Dorni, sí. Mauricio que le acompaña a los Penatos que se queda sin ficha limpia, entonces se queda sin campaña porque no tiene otras propuestas para llevar adelante. Claro. Estuvo recorriendo set de televisión llorando lágrimas de espanto. Sí, y medio contradictorio, ¿no? La compañía de Macri tratando de bajarla en todo momento, como, bueno, si es tu compañero, como que claro, el copiloto, yo sentía que la menospreciaba todo el tiempo, bueno, ya la daba por perdida. No sé qué tan bueno eso es para... No me acompañes más. Mejor quédate en tu casa si me vas a acompañar así. Qué buena comparación. Entonces me parece que, claro, ahí de vuelta hay un escenario donde nos quieren convencer de que nos tenemos que resignar. No, tal cual. De que no hay salida, son todo lo mismo. Y confunde tanto, Manolo, porque los datos son de las provincias. Exacto. Son de las provincias que tienen una particularidad. No dicen nada que, por ejemplo, hay una localidad salteña donde ganaron los Huichi, los pueblos originarios. Le ganaron a los blancos y a los libertarios y a los blanquitos. ¿Cómo se va a estar visibilizando eso? Claro, por Dios. Es una locura, ¿entendés? Ahora, entendamos que las provincias, por producción, por una cuestión inmensa de factores, tienen un microclima. En octubre es cuando se vota las cámaras que definen la legislatura nacional. Exactamente. Bien. Ahora bien, quiero hacerte mención que hace más de un mes en tu columna venís mencionando que Bullrich y compañía viene gestando el traslado de los genocidas a Campo de Mayo en una cuestión de cárcel VIP. Te nombro, estos son 19 genocidas y criminales que son beneficiados. Astiz, Suárez Mason hijo, Fonda Taigel, Pernía, ese Pernía es terrible, Radiche, Cavallo también de la ESMA, Juan Eduardo González, Luis Ambrosio Navarro, Rodolfo Oscar Sionchi, Jorge Arraez, Miguel Britos, Carlos Avena, Luis Danosic, Lucio César Naz, Mario Alfredo Marcote, ese también es conocido, Marcelo Cinto Cortoax, Julio César Güello, Manuel Cordero Piacentini y Raúl Antonio Guglielminetti. El inefable. Increíble. Bueno, todos estos fueron trasladados a Campo de Mayo con el beneficio del traslado y dio la oportunidad para que estos muchachos condenados por el delito de lesa humanidad hoy estén en su lugar, porque además todos sabemos lo que ocurre cuando llegan a la fuerza, son reconocidos con su grado y hasta se les saluda, como fue el caso del Osito en Corrientes, en Misiones Corrientes. Entonces, digo, lo venías anunciando, tristemente tenías razón, se acaba de cumplir.
Sí, da mucha bronca, mucha impotencia, porque pertenezco a una generación que viene luchando contra la impunidad de la mano de quienes nos precedieron, que fueron víctimas del terrorismo de Estado. Claro. Y lo cierto es que mientras nos apabullan y nos saturan con informaciones, con dime y direte, contrapunto y tertulia, estuvieron maquinando esta operación, que fue planificada porque primero intentaron con una ley de amnistía, hubo una comisión de una docena de diputados que fueron a visitarlos a Ezeiza y a Marcos Paz, una investigación que quedó tan enmarañada a punto tal que hubo diputadas libertarias que empezaron a despegarse de la situación cuando toman dimensión de lo que involucraba esto. Y en este contexto es que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, decide, ella, porque no es la justicia, porque no es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque no es el Tribunal de la Haya, ni siquiera la Organización de Estados Americanos, ni ninguna instancia internacional a la que apelaron, tan condenados por delito de lesa humanidad, decide, a través del Servicio Penitenciario Federal, trasladarlos a Campo de Mayo. Y entonces tienen pileta, cancha de tenis, cancha de fútbol. Amigos para ella, ¿no? Los trasladaron a un campo de Mayo, pero que se acerca más a una chacra, en condiciones donde son muy difíciles de que la justicia pueda tratar de controlar, ni siquiera monitorear cuáles son las actividades que llevan adelante y cuáles no. Ya sabemos cuáles son las que llevan adelante. Siguen trabajando incansablemente por lograr su libertad, porque siempre digo, no es un gobierno negacionista, es un gobierno que abaña, apala y acompaña totalmente el genocidio y el terrorismo de Estado. Sí, Manolo. Entonces, frente a esto, me parece que toda la sociedad tiene que tomar una posición, si bien está implícita y se percibe una bronca importante, hay que hacerse carne de que hay que exigir que cumplan su condena en cárcel común. Totalmente. Bueno, mira qué paradoja, ¿no? Porque ayer se vio como Patricia entregó un listado especial largo, no sé si enorme, sí, que ni ella lo habrá leído, yo supongo, que era el nombre de más de 15.000 hinchas argentinos que le estaban prohibiendo la entrada por ser violentos a el Mundial de Clubes que se va a jugar en Estados Unidos. Y digo, una cosa sí y otra no, ¿no? Como los hinchas no, porque violentos yo supongo que es por la marcha de los jubilados que... Se le van a cobrar, obviamente. Claro, que se la van a cobrar, pero bueno, a los genocidas, panito, abracito. Sí, pase libre. Claro, pase libre, ¿no? Sí. Bueno, así es como las prioridades. Algunos decían que esa lista enorme que ayer mostraba la ministra era la nómina de partidos políticos por lo que pasó en su historia política. Sí, lo vi. Gente mal pensada. Podría ser, tranquilamente. Con esta etapa especial para cerrar este dato, tu participación, escucha esta. Dato mata relato, ¿no? Encontraron en la Suprema Corte de Justicia unas cajas que datan del año 1941, no existía el peronismo, no había producido el golpe, estaba el presidente Castillo de la época de la infamia, de la, ¿cómo era? Del fraude, de la época del fraude, era su justicia, era la oligarquía la que gobernaba, cientos de pasaportes que habían extendido, preparados para los alemanes. Exacto. Unos 12.000, un montón. ¿No? Y ya hablan de la presencia de Adolf, que estuvo en la Argentina, que anduvo recorriendo, digo, ahora ¿qué van a decir? Porque, viste, este volver para atrás quiere decir que, como dice la canción de Delitos, y la historia la escriben los que ganan, quiere decir que hay otra historia. ¿Viste? Pero no dijeron nada. No, y además hay una situación muy confusa, porque uno podría pensar
que estaban preparados para resguardar y seguramente resguardar ese archivo que es muy importante a escala global además, porque todos sabemos la presencia importante que tuvo algunos sectores del nazismo acá en la Argentina, pero ahora están construyendo el relato de que en realidad esa información iba a salir del país. Un archivo que iba a salir del país estaba escondido en la Corte Suprema de Justicia. Quema esas cartas, claro. Sí, yo digo, estamos en un escenario difícil, extraño, complejo, donde la ministra de Seguridad, ¿de qué va a acusar a la hinchada de Chacarita? De terrorismo internacional. Claro, a eso me... a los de Almirante Brown, a los de Adrogué. Si eso le parece terrorista, y entonces pero además están en condiciones de viajar al Mundial de Clubes, Estados Unidos. ¿De qué está hablando? Claro. Está tirando un globo de ensayo, una bomba de humo. Exactamente. Mientras tanto pasan estas otras situaciones que nos quieren desviar del foco de la atención, pero no podrán. Y seguramente en breve estaremos frente a una movilización que se está organizando muy importante contra el endeudamiento de la Argentina, contra las acciones del Fondo Monetario Internacional, porque lo hablamos el otro día. Hay que empezar a poner en calle y en agenda las cuestiones que son medulares y que nos están tratando de poner de rodillas a nuestro país. Y el enemigo es mucho más grande cuando se lo mira de rodillas, dijo San Martín, y nosotros y nosotras estamos y estaremos de pie. Para el martes que viene te voy a tener preparado dos o tres datos que me interesa charlar contigo. Primero, la situación del avance acerca de las paritarias, porque tenemos que seguir explicando la importancia de la paritaria en el universo del trabajo. Estos datos que dice Manolo que no se han quitado, fue cuando se celebraron, porque se celebraron, todos los convenios que tienen barra 75. Exactamente, la ultraactividad. Exacta, el mayor momento de participación del movimiento obrero en el reparto de la riqueza. Argentina desendeudada, pero con una crisis política que debemos reconocerlo, pero desendeudada con convenios colectivos que eran de avanzada en el mundo. Totalmente. Porque yo que entré con el 2175 del ferrocarril, de la Unión Ferroviaria, lo conozco de pe a pa. Entonces, Manolo, ese es un dato que te voy a traer. Porque esta operatoria ya se hizo, en su momento Macri puso el tope del 15, ahora ponen el tope del 1. Segundo dato, la pérdida del poder adquisitivo. Porque todo esta burbuja que vos me decís, yo te traigo los datos, vos sos el que nos ayuda a analizarlo. Y por último, la necesidad que el movimiento obrero continúe haciendo cuestiones de visibilización de todas estas acciones. Digo, la movilización contra el endeudamiento tiene que ver que hay un sector de la sociedad que Cristina lo definió por tercios, que está fuera del sistema colectivo, además hay que politizar la agenda. Exacto. ¿Entendés? Porque la de octubre es donde se define la Cámara. Que un tipo con 38 diputados te maneja de esta manera, no podemos permitir que crezca, ¿no? Exactamente. Manolo Sueiro, muchas gracias. ¿Vos estás acá en Cava? Por primera vez vamos ¿Domingo? a emitir, sí. Ahí en cosa, Comuna 3 me corresponde. ¿Qué es eso? Valvanera, creo que Valvanera, la zona de San Nicolás. Pensé que eras de la zona de Patricio, ¿cómo es? No. Barraca. No. Tengo un domicilio declarado por ahí. Vos sos como el Tero, ¿viste? Escúchame, ¿estás acostumbrado a votar vas a votar con voto electrónico? Voy a votar boleta única de papel, se supone, ¿no? Sí, boleta única de papel, pero no vota electrónica en capitales electrónicas. Me parece que sí, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, vamos a traer la info así. Mirate algún videito, nosotros vamos a hacer... Le voy a llevar un disquete para guardar el archivo. Vamos a contar para ayudar. Un disquete, vos ni sabés lo que es un disquete. No. Un disquete era al principio, antes del CD. Ahora son los pendrives. Por favor. Manolo, gracias. No, por favor, un abrazo. Escúchame, ¿siguen sin técnico? Estamos organizando ahí. No lo por más que lo puteen a Román. Va
Bancamos. Vamos a la pausa, Manolo Zoiro, nuestro politólogo acá sindical, que nos cuenta cómo miran los trabajadores el escenario político. ¿Qué es lo que, de dónde venimos, no? Vamos.